Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Nos reencontramos en la mitad de la semana. Pasó volando esta semana entre el feriado y ayer el debate. Sabroso, chispeante. Bueno, vamos a estar conversando de aquello porque la política está marcando esta semana y va a continuar siendo la protagonista hasta el día domingo. Vamos a saber allí recién a eso de las 7 de la tarde quién es el próximo presidente de la República de Chile. Pero hoy hubo noticias que tienen que ver también de alguna manera con nuestro país, que ocurrieron al otro lado del mundo, porque María Corina Machado reapareció en público hace pocos minutos nomás, luego de arribar a la capital de Noruega en horas de la noche en un trayecto del cual todavía no se conocen muchos detalles, pero se dice que se escapó en una lancha hasta Curazao y luego un avión privado permitió que llegue hasta Oslo para compartir con su familia, con sus partidarios, con muchos amigos. No llegó a la ceremonia de la entrega del premio, pero ya está en Oslo luego de recibir el Premio Nobel de la Paz, un galardón que fue recibido por su hija Ana Corina Sosa. Machado hace pocos instantes saludó a los simpatizantes desde el balcón del Gran Hotel de Oslo, con quienes cantó el himno de Venezuela y luego bajó para compartir algunos minutos. En la ceremonia de la tarde, muy emocionante, que transmitimos en vivo aquí en Canal 24 Horas, Ana Corina, su hija, pronunció un discurso en nombre de su mamá, en el que enfatizó que la libertad no es algo que esperamos, pero es algo en que nos convertimos. Las democracias deben estar preparadas para luchar por la libertad, para sobrevivir. La ceremonia además contó con la presencia del presidente electo de Venezuela, Edmundo González, además de varios presidentes, entre ellos Javier Milei de Argentina, Santiago Peña de Paraguay y Daniel Noboa del Ecuador. Desde Chile también estuvo allí en el Ayuntamiento de Oslo Magdalena Piñera, la hija del expresidente Sebastián Piñera, que recordemos el día en que murió, que capotó su helicóptero, había conversado con María Corina sobre, obviamente, los devenires de Venezuela. El presidente del Comité Nobel, Jørgen Watzne, hizo además una crítica al régimen de Nicolás Maduro y durante el discurso los instó a aceptar los resultados electorales del 2024 y a renunciar para sentar las bases hacia una democracia en Venezuela. Mañana, muy temprano, va a reaparecer María Corina Machado, tiene programada una conferencia de prensa donde obviamente entregará un saludo y contará cómo han sido estos 16 meses en la clandestinidad. Bueno, volvemos a la actualidad de nuestro país porque estamos a muy pocos días, un par de horas nomás para la elección presidencial de este domingo y estamos como durante cada semana con nuestro panel político. Nos acompaña Marco Moreno, director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Bienvenido, Marco. Hola, buenas noches. Y también don Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muy buenas noches, jefe. ¿Qué tal? Aquí estamos, pues. Todos han comentado hoy día este debate, casi 3 horas de intercambio, de fricción. Me gustaría comenzar con una opinión de cada uno, cómo vieron la performance en general del debate. Permíteme un comentario. ¿Qué pasó? Qué mal timing el comentario de la candidata Jara anoche, mirando la noticia de ahora. O sea, el premio que recibió María Corina Machado, y cuando comentó que le consta que cómo fue la frase. Fue golpista. He sabido, sé que ha tenido intentonas golpistas. Si hay una frase que tuvo mal timing en mal momento, fue esa durante el debate, viendo el día de hoy, lo que ha generado el premio Nobel para esta luchadora de la democracia de Venezuela. Marco, ¿cómo viste el debate en la performance? Ya más reposado, porque hoy día se ha dicho de todo, pero ya han pasado 24 horas con la pelota más en el piso. Bueno, queda la idea que los debates dejaron de ser espacio de deliberación pública para convertirse, ¿no es cierto?, en reductos de la lógica de la emoción y de las campañas negativas, ¿no? Lo que vimos ayer en los dos comandos, los dos candidatos, fue una serie de, podríamos decir, narrativas negativas, ¿no? Las estrategias negativas en comunicación son cuando tú, más que centrarte en los atributos de la persona, las propuestas de la persona, te centras en los elementos negativos, ¿no? Eso explica por qué permanentemente José Antonio Kast no habla o no responde a Janet Jara, sino que habla del gobierno fracasado, habla, ¿no es cierto?, de que ella es militante del Partido Comunista. Y a su vez también Janet Jara utiliza la misma lógica de la comunicación o de la narrativa negativa, cuando más que centrarse en lo macro, tiende, ¿no es cierto?, a buscar las debilidades de José Antonio Kast, la ambigüedad, la dificultad, ¿no es cierto?, para tomar decisión respecto a algunos temas. Y eso entonces lo que terminó, creo yo, también, hoy día escuché muchos comentarios de mucha gente que quedaron un poco saturados, ¿no es cierto?, con el No se entendía nada. No se entendía
en un momento Iván Valenzuela los tuvo que llamar al orden en el sentido de decir que esto lo estaban viendo muchos jóvenes, ¿no? Que probablemente era su primera vez que veían un debate y con ese espectáculo evidentemente no era muy halagüeño la consideración que podían tener sobre lo que es la democracia, ¿no? Rodrigo, ¿fue el debate más áspero, más rústico, con más intercambios del retorno a la democracia desde 1989 con este de Vigi y Patricio Elwin en aquellos años o no? Fíjate que no sé si la primaria del oficialismo cuando compitió Sandón con Piñera... Cuando le dijeron te metieron preso por lindo, ¿no? Te salvaste, claro, no te metieron preso por lindo. Yo recuerdo también uno de Frey acá en TVN con Piñera cuando en su última palabra le dijo que tenía problemas con organismos internacionales y cerró el debate. Lo cierto fue es que más áspero, ¿no? Fue muy duro. Yo encontré el tono muy alto, fíjate, muy agresivo, efectivamente mucha interpelación, poco espacio para presentar ideas. Ahora, no se puede analizar el debate de ayer sin tener tampoco el contexto de lo que fue la semana anterior en Archi y lo que ha sido en particular la campaña de Janet Jara en esta segunda vuelta. Que si hay alguien que ha provocado esta campaña negativa o de terror, como la han llamado, ha sido ella, su comando, doctrina Quiroga, como quieras llamarle, pero ella interpeló y sí logró algo con esta técnica, con esta estrategia en el debate de Archi. Incomodar a José Antonio Kast, verlo en ciertos minutos dubitativo, más débil frente a esta imagen de una persona que lo interpelaba, que lo increpaba, que no lo dejaba responder la respuesta. Y yo creo que ayer José Antonio Kast lo que dijo, bueno, a mí me atacan, voy a la misma. Y partió así. De hecho, yo no me esperaba un approach de José Antonio Kast en esa lógica, sino que esperaba algo más parecido a Archi y me llamó la atención. Creo que esa actitud, esa estrategia de no aceptar ser interpelado y de contrarrestar, le trajo también cierto rédito a José Antonio Kast. De fondo, no lo vio disminuido, no lo vio encapsulado y complejizó y enredó. Yo creo que también hizo ver también enredada a Janet Jara. Yo creo que la estrategia que tenía ella fue de alguna otra forma menoscabada o utilizada por esta performance de José Antonio Kast. Para mi impresión, o sea, como en resumen, yo creo que esta ha sido, de toda esta campaña presidencial, de los 20 y tantos debates y foros, la mejor que tuvo José Antonio Kast. Y creo que en el contexto de 5 días de la elección es una buena noticia para él y para su comando. Marco, ¿se sorprendió ayer Janet Jara su comando porque desde que dijo buenas noches José Antonio Kast salió a trancar al hueso, al cuello, ¿no? O sea, partió antes aquí en el estudio de televisión nacional. ¿Cuándo partió llegó? Antes cuando llegó, porque cuando le preguntaron, ¿no es cierto?, por el tema sobre el depende, ¿no? Él dijo, bueno, esto pertenece a un grupo que se llama Jara de Palo. ¿Ah? O sea, ese fue el primer inicio, digamos, de lo que auguraba que sería Jara de Palo, se llama el grupo, ¿no es cierto? Pero él partió, ¿no es cierto?, generó risa. Y después le preguntaron a Janet Jara por lo que había dicho Kast, esto de Jara de Palo. Evidentemente no le pareció muy gracioso, ¿no? Y eso entonces estaba augurando que lo que iba a pasar después en el estudio, ¿no? Donde se dio el debate, evidentemente estuvo marcado justamente por estos elementos. Nosotros, en el Centro de Democracia y Opinión Pública, donde yo trabajo, contabilizamos 163 mensajes negativos entre ambos. En el de Archi fueron 113. Y aquí hubo 163 veces, ¿no es cierto?, en que hubo mensajes negativos, de esto que digo que es la comunicación negativa, que estuvieron presentes, lo que te habla, ¿no es cierto?, de una creciente narrativa negativa que están teniendo los debates. A mí me sorprende porque si uno analiza las propuestas en materia de seguridad, en materia de migraciones, no son tan distintas lo que plantean. O sea, no son cosas que uno dijera son demasiado opuestos lo que plantea uno y el otro. Y sin embargo, eso está recubierto de una narrativa, de un relato, ¿no es cierto?, que hace parecer lo que fueran muy diferentes, ¿no? Y sin embargo, en la esencia, ambos se hacen cargo de los problemas, ¿no es cierto?, y ofrecen medidas para resolverlo, pero evidentemente eso está muy fuertemente teñido por la narrativa negativa que tuvo el debate. Rodrigo, ¿quedó desencajada Janet Jara con este José Antonio Kast tan a la ofensiva que se mantuvo pegando durante 2 horas con 40 minutos? Yo diría 2 horas, porque el último bloque fue bastante más debate. El último bloque, algo más pasó. Reposado. Sí, algo pasó, parece que hubo conversaciones ahí de los asesores, efectivamente, en el break. Solari por un lado, Valenzuela por el otro, pero claramente tuvimos un último bloque en que los candidatos dejaron hablar, se escucharon y no se interpelaron de la forma que lo habían hecho los 2 anteriores. Entonces hubo una diferencia importante. Yo creo que sí, fíjate, yo creo que Janet Jara, convengamos que ayer se jugaba probablemente la última opción para remontar una campaña que es compleja. Ella ha partido y comenzó esta segunda vuelta
a mucha distancia de la intención de voto que tiene José Antonio Kast. Y esta era como la pelea del boxeo, era el último round perdiendo por puntos y tenía que pegar una noqueado o ganar por goleada y no lo logró, desde mi perspectiva. No lo logró. José Antonio Kast no se dejó, a diferencia de la Archi, arrinconar. Respondió, ¿a alguien le puede gustar o no? Pero es una estrategia que implementó José Antonio Kast muy distinta a la que había estado en los debates anteriores. Sí, no aterrizó quizás con la profundidad que uno quisiera. Algunas de sus propuestas sí creo que zanjó discusiones que eran bien relevantes. El tema de las 40 horas, de los derechos adquiridos, yo creo que hubiese profundizado más en ese tema porque era bien sensible. El tema de los indultos a los pedófilos, que había sido un tema durante toda la semana. Y yo creo que eso, fíjate, sí la sorprendió, sí la hizo ver distinta, sí la enredó, yo creo, y probablemente yo creo que parte de su estrategia estuvo trancada. Hubo cosas que a mí me sorprendieron, que por ejemplo no volvió a mencionar el tema de Quirós, que había sido muy dura en Archi, omitió políticas públicas para hacer guiño a Franco Parisi o a Evelyn Matei, que lo habían hecho en Archi. Entonces yo tengo la sensación que llegó una estrategia, se encontró con una muy distinta a la que había planificado y le generó una confusión en torno a la globalidad del debate. Ya, hecho este primer diagnóstico por ambos, ¿se puede dar a alguien por ganador del debate o cada uno le habló a los castistas y a los jaristas y nadie conquistó ni un voto más el día de ayer? O sea, si comparamos a los dos y tenemos como línea de base lo que pasó en el debate de la Archi hace una semana atrás, evidentemente José Antonio Kast mostró un crecimiento importante respecto de esa performance que tuvo hace 7 días, ¿no? Y de Que ese fue punto de mala. vista, Todos coinciden que fue mala la claro, performance del Narchi. por eso digo, su línea de base era muy baja y por lo tanto lo que mostró evidentemente aparece, ¿no es cierto?, como una mejora respecto de ese desempeño que tuvo hace 7 días atrás. Y Janet Jara al contrario, ¿no es cierto? Teníamos la expectativa de lo que habíamos visto en el debate de Archi, suponíamos que iba a estar más o menos en ese nivel y por alguna razón uno no está metido dentro de la energía vital de los candidatos, ¿no es cierto? Por alguna razón no tuvo esa prestancia, ese aplomo, esa manera de enfrentar, ¿no es cierto? Cometió errores que no se pueden cometer. Esto que comentaba Rodrigo sobre el tema de Corina Machado, ¿no es cierto? Evidentemente, la conversación política que se ha generado después de eso la ha puesto en el foco, ¿no es cierto? Y lo que estamos viendo hoy día no hace sino acrecentar el error que cometió ella. Pero ¿cuánto en le este importa eso a un elector lo que ella opine o no opine de María Corina Machado? No le importa mucho y claro, tú tienes razón en el punto de que en realidad, más que hablarle al 50% que no votó en primera opción, ni por Jara ni por Kast, recordemos que hay un 50% de personas que no votaron por ellos dos, ¿no? Como primera opción. En realidad, pareciera ser que su relato estaba muy fuertemente marcado con la lógica identitaria, le hablaban a sus públicos, a su audiencia. Eso probablemente explica el tema con Corina Machado, porque ya Janet Jara había hecho el costo de tomar distancia de Venezuela, de criticar a Maduro como una un dictador, dictadura. claro. Y entonces, por eso es incomprensible lo de ayer y solo se explica, ¿no es cierto?, porque intentó fidelizar a un electorado que a lo mejor estaba comenzando a ser crítico. Ya. Rodrigo, ¿y por qué a José Antonio Kast le cuesta tanto explicar el tema de las 40 horas, de que no va a quitar las 40 horas? Porque él lo dice, si uno le pregunta, él lo dice, pero en los debates como que se enreda, que las pymes, que esto, que lo otro, que lo vamos a revisar. ¿Por qué se enreda tanto en ese tema? ¿Fue además su punto más débil en el debate? Yo tengo una sensación de que sí, fíjate. Cuando era muy fácil zanjar la discusión. Si ese tema no está en el programa. Yo hoy me di el trabajo de volver a revisar el programa de José Antonio Kast. Dice revisar, por eso, ¿no? Sí, dice revisar. Revisar. Pero justamente, dice revisar, no significa suspender. Hay un documento de marzo, de una reunión con pymes que efectivamente señalaban, porque había una solicitud por parte de un grupo de pymes que decía suspenderse. Me estudié la historia de este proyecto de ley. Pero bastaba con corregir que no era el programa de gobierno, que aquí lo que buscaba era aliviar la carga a las pymes, que además le había dado el metal gol Janet Jara, porque le dijo efectivamente las 40 horas, a diferencia de lo que dice el presidente Boric, sí tuvo un impacto en el empleo. Sí estoy de acuerdo con el IPOM del Banco Central. Entonces era re fácil agarrarse ese discurso y decir, nosotros vamos a buscar un mecanismo para aliviar la carga tributaria de las pymes, porque efectivamente las 40 horas genera una complejidad con ellas. Y por eso revisar y no suspender, como es lo que señalaban. Yo coincido. Fíjate que yo tenía menos expectativas y creo que las expectativas juegan mucho en los análisis posteriores. Yo tenía menos expectativas del desempeño de José Antonio Kast a raíz de los debates anteriores y a raíz también particularmente del debate o el foro en cooperativa y de Archi. Y a mí sí me sorprendió. Creo que tuvo una performance mucho mejor. La vara estaba bastante baja, eso es verdad, pero zanjó temas importantes, zanjó el tema, lo que dije anteriormente, y siento que logró marcar un punto que para él es muy importante que se juega este domingo. Cambio, continuidad.
Y creo que ese eje lo remarcó en varias oportunidades y creo que hizo sentido, eco, y por lo tanto a este votante del 50% que efectivamente no votó por los dos, creo que y que hay un votante muy relevante, un 20% que es de Franco Parisi, que votó por el cambio, que este discurso pueda hacerle eco bueno. Pero la palabra Parisi no apareció en las... Nadie lo nombró. Nadie nombró. Sí, nadie ha bailado el ritmo de Parisi, como dijeron. Pero probablemente fortalecer su votante. Yo me quedé ayer, estuve comentando en el React de 24 horas el debate, y me tocó ver a los comandos posteriormente. Y la energía que tenía el comando José Antonio Caz versus la de energía era distinta. O sea, aquí había un comando que había triunfado y aquí habían caras más largas. Esa es la realidad. A pesar que después del debate, perdona Davor, la hermana de Franco Parisi y el propio Franco Parisi finalmente tomaron posición. Dijeron con mucha claridad que ninguno de los dos estaba capacitado para ser presidente, por lo tanto llamaban a anular el voto, ¿no? Por lo tanto, la expectativa también del voto nulo, ¿no?, y del voto blanco va a ser interesante en los resultados que vamos a tener que mirar. Porque ahora hubo 500.000, un poquito más de votos nulos blancos. En la segunda vuelta siempre los votos nulos y blancos en Chile han sido bajos, ¿no? Normalmente. Son binominales. Porque el voto de uno vale más, uno se siente más importante. Pero vamos a ver ahora si efectivamente hay un incremento. Probablemente yo creo que sí va a haber un aumento, porque hay gente que finalmente no está dispuesta a votar por ninguno de los dos. Entonces, es una opción también de alguna forma, ¿no? Oye, y en lo estético, porque la televisión es la televisión, la imagen es todo, la radio, claro, decirse algo donde no hay cámaras, donde quizás están más encerrados, es distinto a tener lleno de cámaras de televisión. ¿Cómo vieron a los candidatos? Siempre se habla y se compara de lo que fue el debate de Nixon, se habla de Kennedy, del presidente Jorge Alessandri frente a Allende que le temblaba la mano, y muchas cosas más a lo largo de la historia de Chile. ¿Vieron bien a los candidatos en esta presentación? No sé, los colores, la performance, ¿se ven con el rictus de estadista? ¿O se vieron con el rictus de estadista? Sí, o sea, de alguna manera... lo no verbal en el fondo. Tú tienes razón justamente con que los debates televisados importa lo performático más que el contenido, ¿no? Más que... De hecho, José Antonio Caz en un momento se equivocó y habló de 1.200.000 muertos asesinados. Y salvo después la corrección que le intentó hacer Jara, pero como que la gente no se sorprende con ese dato, ¿no es cierto? Yo también escuché 1.200.000, dije... Los números parece que pasa, un baluarte de los presidentes de la República en Chile. Sí, pero me refiero a que la gente no le hace mucha mella, ¿no es cierto?, ese dato, como decía Davor respecto del tema de Corina Machado. Tampoco para los electores que van a tener que decidir esto, que son quienes no han tomado su decisión, que probablemente la están tomando hoy día, mañana y pasado, más cerca del momento de la elección. Esos elementos no son lo importante, porque ¿qué es lo importante? Cuando la gente apagó el televisor anoche, ¿no es cierto?, con la imagen que se quedó del candidato, es finalmente en aquellos electores indecisos lo que puede inclinar su decisión en un otro sentido. ¿Rodrigo? Yo los vi bien a los dos. Janet Jara es una buena persona en los debates, siempre ha tenido esa cualidad desde lo que... Salvo en el de Chilevisión al comienzo, que también se enrostró en una disputa con José Antonio Caz. Caz tiene mucha experiencia en los debates, va en su tercera campaña, pero los candidatos en la tele muchas veces debatiendo. Pero fíjate que los candidatos tienen virtudes y tienen defectos, tienen puntos flacos y unos puntos que son más débiles. José Antonio Caz no ha demostrado ser una buena persona en los debates, a diferencia, por ejemplo, de los puntos de prensa. El punto de prensa posterior al debate me tocó escucharlo y yo creo que lo hizo incluso mejor que lo que le tocó en el debate. Y hay una diferencia, hay personas que no se acomodan quizás en el tú a tú. Pero fíjate que otra cosa que me llamó la atención, que ellos estaban todos muy atentos, me imagino todos ahí con el contador para revisarlo. Pasamos del debate del depende al debate del tranquilízate. Que yo creo que esa le jugó en contra un poco a Janet Jara, porque tal vez la hacía ver un poquito incluso más agresiva. Más ansiosa. Exacto. Efectivamente con más ansiedad de lo que había tenido incluso en Archie. Oye, tranquilízate, lo ha repetido por lo menos 7 veces. Entonces, pasamos de un debate, de un depende, al tranquilízate. No sé qué encanta tranquilízate. Oye, y mirando lo que han sido las campañas y cómo Janet Jara se ha desplegado después de ganar las primarias, después del debate de la Archie, muchos dicen que no tenemos encuesta, pero se percibe que iba subiendo. ¿Le quedó corta la cancha? Si hubiera sido esto en enero, quizás le iría mejor de lo que le va a ir el día domingo. Yo creo que sí. ¿Tienen esa sensación? Es de guata más que de sí, datos duros. Yo creo que le faltó tiempo. Ella insistía mucho, yo creo que tenía razón por lo que dice Rodrigo, le faltó debates, ¿no? Al principio era ella, en la primera vuelta, la que no quería los debates, ¿no? Ahora era José Antonio Caz el que dijo que eran 2 los debates, 3 en realidad los que participó, el de las Archie y Anatel. Agrupaciones sociales, ¿te acuerdas que organizó el de la radio cooperativa? Claro, era el mundo social, Archie y Anatel.
Pero efectivamente yo tengo la impresión que le faltó, y sobre todo porque el diseño de segunda vuelta de Janet Jara fue muy improvisado. Yo nunca he entendido cómo eso no estaba pensado, que sí casi lo tenía pensado, sí tenían un diseño de segunda vuelta, y siempre me llamó la atención por qué el comando de Jara, bueno, entre medio salió Quiroga y hubo otra serie de movimientos, justamente por eso, porque no había un diseño, ¿no? A mí me da la impresión de que de la campaña de segunda vuelta se parecía más a la campaña de segunda vuelta de Guillé Piñera, ¿no es cierto?, que también había un ánimo derrotista, no había mucha conducción. Me dio esa impresión que creo que faltó oficio para haber tenido un buen diseño para enfrentar en la segunda vuelta, y creo que se perdió una semana, ¿no es cierto?, en esas indefiniciones en el comando de Janet Jara. Rodrigo, ¿cómo ha sido para Chile? Ya tenemos que ir avanzando, estamos con la elección a puertas el día domingo, quedan 3-4 días nomás. ¿Cómo ha sido este año de campaña? ¿Cómo lo vemos? El resumen es lo que vimos ayer en el debate de dos candidatos que uno piensa por acá y el otro por allá, sacándose los ojos sobre una mesa. ¿Es eso lo que pasa hoy día en Chile? ¿Es la polarización la que tiene prisionera al país? Indudable que estamos en un ambiente polarizado, propiamente por las candidaturas que representan. Janet Jara, justamente quizás es una de las candidatas que dentro del abanico que tenía el oficialismo era de las más que se encuentran a la izquierda dentro del espectro de ideología de 0 a 10. Y José Antonio Kast también representa una derecha mucho más conservadora que la que estábamos acostumbrados tradicionalmente de Chile Vamos. Así que hay un ambiente polarizado, hay posiciones distintas. Y no solamente este año, Davor, llevamos ¿cuántos años de elecciones continuas? Mucho. O sea, desde el 2020. Son como 13 o 14 elecciones. Parado. Entre una y otra. Hemos tenido un ambiente político condicionado. Yo tengo una diferencia con Marco. Yo creo que Janet Jara, y probablemente no es culpa de ella, podría estar en campaña hasta noviembre del próximo año y no le va a ganar a José Antonio Kast probablemente el domingo, porque ella representa, y lo hizo José Antonio Kast en su pregunta, ella fue ministra de un gobierno que fue ministra política de un gobierno que hoy cuenta con una aprobación en torno al 30% y una desaprobación superior al 60%, y eso hace muy difícil que un candidato que lo represente en una elección pueda ganar la elección siguiente. Entonces, mientras el gobierno del presidente Boric mantenga esos niveles de aprobación, va a ser siempre complicado a Janet Jara o a quien sea una elección presidencial contra otro candidato. Marco, ¿qué es lo que viene ahora desde el domingo, una vez que tengamos un presidente electo de nuestro país, sea Janet Jara o José Antonio Kast? Porque se han sembrado muchas esperanzas. Hoy día estamos en los tiempos de la polarización, de las redes sociales, del frenesí, de todo al tiro, y las cosas no se pueden hacer al tiro. Puede ser que el que gane caiga de inmediato en popularidad, ya no hay luna de miel además. Yo creo que el dato interesante del domingo no es quién gana, sino que por cuánto gana, ¿no? Ya. Eso en ciencia política se llama el margen de la victoria, ¿no es cierto? O la brecha que hay entre el que ganó la elección y el que quedó en segundo lugar. Y eso nos da lo mismo. Si José Antonio Kast gana por una diferencia mayor a 10 puntos, ¿no? Las últimas 3 elecciones en Chile, la diferencia ha estado del orden de los 10 puntos. La de Boric con Kast fue de 55-45, ¿no? La de Boric, Kast, después la de Guillé Piñera. Quizás la que se amplió un poquito más fue la de Bachelet con Matei, pero es que Matei era la tercera, ¿te acuerdas? En la saga, porque partió Goldborn, Longueira y ella. Entonces, claro, pero no hay como la de la Bill Lagos, que fue 51 contra 49, ya no quedan así las elecciones. El promedio en Chile ha estado siendo de 10 puntos, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que si hay una brecha amplia, o sea, mayor a 10 puntos, entre 10 y 15 puntos, hay un escenario político en donde José Antonio Kast puede llegar con un gobierno más empoderado, ¿no es cierto?, con un control sobre su sector, sobre la derecha. El Partido Republicano jugaría un rol muy importante y podría, de alguna manera, ¿no es cierto?, generar mejores condiciones para generar gobernabilidad. En ese escenario yo creo que también el actual oficialismo, ¿no?, podría anotarse una derrota. Si hay si es de 2 dígitos la diferencia, yo creo que hay un fracaso del proyecto histórico del progresismo que partió el 2014 con Bachelet y después lo retomó con Gabriel Boric el 2022. Entonces, creo que es bien importante en ese escenario de brecha amplia, pero hay un escenario también, segundo escenario, de una brecha intermedia que hay una diferencia entre 5 y 10 puntos, ¿no? En ese escenario de brecha intermedia, yo creo que José Antonio Kast gana, ¿no? No hay discusión sobre eso, pero la derecha tradicional, la UDI, Renovación Nacional, los sectores empresariales pueden tener más control de la agenda, ¿no?, y moderar, por lo tanto, la posición de José Antonio Kast. Y en el caso del oficialismo, creo yo que es una derrota amarga, pero no es devastadora.
¿no? En esta diferencia, como digo, entre 5 y 10. No es devastadora. Pero si ¿no? se repite el 62-38 del... No, por eso te digo, es constitucional. el primer escenario, la brecha amplia. Ya. Más de 15 puntos de diferencia. Quería mencionar por eso. supuesto. ¿Coincides con eso? Sí, Gabriel? absolutamente. Si José Antonio Kast obtiene una votación parecida a la que obtuvo el rechazo en el primer proceso constitucional, la energía va a ser diferente. En fondo, este gobierno, yo tengo más autoridad, es un gobierno más mío que de coalición, y usted va a tener que bailar un poquito más el ritmo de música que ponga yo. Distinto va a ser si acerca a los logaritmos que habla Marco de un 55-45, que ahí también va a posicionar, estamos hablando en el caso de José Antonio Kast, que es lo que conocíamos antes de la veda de la encuesta, lo más probable. También posiciona a Janet Jara, un 45% con un gobierno que marca 30%, con unos partidos que no han sido muy colaborativos, particularmente el de ella, que le ha hecho bastante zancadilla. Va a ser un mérito llegar a ese número. Entonces hay que observar no solamente el liderazgo, la votación de José Antonio Kast, sino lo que obtenga Janet Jara esa noche. Si un amigo decía, si llega al 40 va a estar muy solitaria, si llega al 45 probablemente esté rodeada de más contertulios del mundo oficialista. Hoy nos enteramos que desde La Moneda ya llamaron al comando de Kast y de Janet Jara. Va a haber telefonazo histórico en nuestro país, el presidente llamando al presidente electo, y también está invitado el que gana a las 11 de la mañana el día lunes. A los dos, va a llamar a los dos. Va a llamar a los dos, pero uno público lo va a llamar Exacto. todo y el otro va a ser en privado o por WhatsApp, no sé cómo será la comunicación, pero va a haber comunicación que habla bien del presidente, porque se mantienen las tradiciones. Como lo hizo Sebastián Piñera con Gabriel Boric. Que lo invitó el lunes Exacto. y le regaló la bandera de Chile, ¿te acuerdas? Y todo aquello. Las formas Pero- republicanas son necesarias después de un periodo tan polarizante. Tan polarizado, sí. Yo creo que son necesarias las formas republicanas y qué bueno que el gobierno lo esté entendiendo así y facilite, ¿no es cierto?, que eso pueda concretarse, porque eso permite entonces mejorar las condiciones que se va a dar la luna de miel, porque la luna de miel a lo mejor va a ser corta o larga, va a depender también del resultado del domingo. Y desde el lunes, ¿qué rol juega Gabriel Boric en los últimos estertores de su gobierno a 3 meses de entregar la piocha a O'Higgins? Yo creo que él va a tener que seguir, él tiene que buscar entregar un gobierno ordenado, una transición razonable, pero va a tener que buscar sus legados, más allá de reforma de pensiones. Y todo indica que la apuesta del gobierno, dado que se le ha enredado el proyecto de la reforma al sistema de financiamiento de la educación superior, va a estar de la mano de un cambio en el sistema político. Y yo creo que él va a tratar de impulsarlo con mucha fuerza. Al parecer cuenta con aprobación en el Congreso para poder llegar a puerto este proyecto de ley. Me parece en buena hora. Ojalá sea un buen proyecto porque le hace falta a nuestro sistema y me da la impresión de que las fichas van a ir por ahí. Cerrar el gobierno con un proyecto de ley que venga a ordenar un poquito el sistema político que sabemos que ha sido un poquito desastroso. Aunque en los últimos sepulte años. a los partidos chicos. Son los costos que hay que hacer. ¿Coincides con eso, Sí, Marco? De que sí. Pero yo creo que la gran duda es si Boric va a ser el líder de una eventual oposición o lo va a hacer Jara si es que tiene una buena votación, como tú decías, digamos, saque sobre el 45%, porque en volumen de votos, no es solo el porcentaje, sino que el volumen de votos sería la mayor votación que tiene alguien, ¿no es cierto?, de ese sector político, en términos de voto por el voto obligatorio. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿quién va a asumir ese rol de líder de la oposición? ¿Va a ser Jara? ¿Va a ser Boric? ¿Va a ser Bodanovich, el alcalde de está enfermo, Maipú? sí. En fin, Está claro, fuera de la campaña. todas esas son las discusiones que efectivamente van a surgir a partir del día lunes. ¿qué deberíamos esperar si es que gana Kast el día domingo, Rodrigo, en cuanto a lo discursivo y la compañía? Anoche lo vimos acá en TVN acompañado con demócratas, con amarillos, con gente de RN, de la UDI. Tenía su propio arcoíris. ¿Deberíamos ver lo mismo el día domingo para dar garantías de que el Partido Republicano no se va a llevar la pelota para la casa en caso de que ganen? Yo creo que uno de los elementos que ha marcado la agenda de José Antonio Kast esta segunda vuelta han sido las señales de gobernabilidad. O sea, el acercamiento con demócratas amarillos, la reunión con el presidente Frey, la reunión con la familia Piñera, sacándose esa chapa de estar encasillado solamente en el sector de la derecha más dura, más conservadora. Y yo espero que esa noche, porque al país le conviene que tengamos un presidente con mayor gobernabilidad, logre replicar este modelo que ha tenido durante la segunda vuelta, es decir, que sepa convocar a los que no han apoyado. Y me imagino que el diseño probablemente del gobierno debe ir de la lógica también de eso, generar un pacto de alta gobernabilidad donde tengan convocados a todos los que de alguna forma participaron del proyecto del rechazo del 4 de septiembre. Yo creo que por ahí va la lógica de lo que debería tratar de intentar José Antonio Kast con buenos nombres, con experiencia en lo público y en lo político. Si gana Kast, ¿debería empezar a gobernar desde el lunes 15 de diciembre, como ha dicho él? ¿O hay un periodo para descansar
y luego trazar quién va a ser sus compañeros de ruta. Pareciera ser que va a acelerar un poquito el proceso de definiciones ministeriales, ¿no? Lo que se comenta es que ya tendría algo armado. Va a depender del resultado electoral, porque va a depender de cómo Chile Vamos llega, ¿no es cierto? Si es que el resultado es muy amplio a favor de Kast, eso potencia al Partido Republicano y disminuye a Chile Vamos, y por lo tanto va a estar un poquito relacionado con eso, pero evidentemente los desafíos son importantes y va a requerir, ¿no es cierto?, dejar todo esto resuelto en enero y no esperar hasta marzo, los primeros días, ¿no es cierto?, para tener un gabinete y poder resolver todo eso. Un gobierno de medidas de emergencia. Tengo que despedirlos, pero quiero números a la vista, juéguensela. Pero si no se puede. Por apuesta sí. Sí, de acuerdo a todo lo que hemos visto, las encuestas, yo tenía debate. una expectativa menos alta de José Antonio Kast, por lo tanto voy a mantener lo que originalmente. Yo creo que va a estar más cerca del 60%, 58%. Yeah. ¿Y Marco? No, yo creo que la diferencia debe estar en 10 puntos. ¿No? O sea, también 60... 45, 55. Ya, como Boric con... Ojo que no hemos metido aquí en la ecuación los nulos y blancos. Una comida. Aquí, don Davor. Amigos míos, don Marco Moreno, Rodrigo Arellano, muchas gracias por estar acá. Nos veremos de aquí al fin de semana. Hay tanto que conversar. Después viene el post-análisis, así que estén muy bien y nos vemos el fin de semana aquí en TVN, la casa de todos. Que les vaya muy bien. Y ustedes recuerden que ahora Kame ERP tiene inteligencia artificial incluida sin costo en todos sus planes. Con Kame tienes toda tu información financiera en la palma de tu mano y gracias a KAI, su inteligencia artificial, comprenderás mejor tus números y tendrás las mejores recomendaciones para tu negocio. Toda la información está publicada en kame.cl. Vamos a la pausa, enseguida estamos de regreso aquí en Vía Pública. Ya estamos de regreso en este Vía Pública con consejos para ustedes. Protéjanse de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y también botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Bueno, hoy los ojos del mundo han mirado a Noruega, a Oslo, con la entrega del Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado, esta venezolana que hace prácticamente 2 años vive en la clandestinidad y que hace pocos instantes ha llegado a Oslo. Mañana va a dar una conferencia de prensa, recibe este premio, entre otros méritos, por una carta que fue enviada desde Chile con muchos referentes políticos de nuestro país. Uno de ellos es el ex canciller de Chile, Ignacio Walker, que nos acompaña a esta hora aquí en Vía Pública. Bienvenido, Ignacio, gracias por venir. Gracias a usted, Davor. Bueno, ¿pensó alguna vez que una carta firmada por usted, por otros prominentes actores de la política, iba a terminar en esto? Mira, para serle franco, yo no pensaba en la posibilidad, porque hay tantos candidatos, candidaturas, situaciones de María Corina Machado, pero cuando mandamos esa carta el año pasado, un grupo muy transversal, muy amplio, era por el coraje que ha mostrado todos estos años. Yo la conocí cuando yo era canciller del presidente Lago en el 2005, hace 20 años. Me acuerdo que llegó una jovencita y muy inteligente, muy despierta, ella de Súmate, una ONG, y nos contó, bueno, en la época de Chávez, nosotros teníamos relaciones normales con Hugo Chávez, después estuve con ella en Davos, hace pocos meses en un programa ahí de televisión, pero la emoción que yo he sentido hoy día, Davor, viendo esta entrega del Premio Nobel en Oslo, Noruega, yo estoy emocionado. ¿Cómo estarán los venezolanos? Si fue una cosa impresionante. Impresionante. ¿Y se esperaba un discurso además tan duro de parte del comité del Premio Nobel? Primero, porque fue bien crítico. Habló de Nicolás Maduro, de que era un dictador, que lo protegía China, Cuba, Nicaragua y un montón de países. Eso no es normal. La persona del comité fue un discurso de unos 25, 20 minutos, durísimo. Pero fue una defensa de la democracia, de la libertad, del diálogo, de la paz. Y es de las cosas más duras que se han dicho respecto de la dictadura corrupta, hay que decirlo con todas sus letras, de Nicolás Maduro en Venezuela. O sea, primer número, el comité, ¿no? El discurso que fue durísimo contra Maduro y a través de él todos los regímenes autoritarios y la defensa de la democracia. Y el discurso de Ana Corina, la hija de María Corina Machado, fue impresionante. Bueno, es un discurso de ella, de María Corina, ¿no es cierto?, que lo leyó. Yo te confieso que me emocioné hasta las lágrimas, porque contó la historia de Venezuela, desde la Constitución de 1811 hasta el día de hoy, con Simón Bolívar y qué sé yo, pero fue la historia de Venezuela, la historia de América Latina y la historia de la libertad. Fue una defensa de la libertad. Este es un documento histórico. Yo recomiendo a toda la gente, ya debe haber alguna traducción por ahí con subtítulos al español,
Ella además con un carisma, esta niña, ¿no? Que lleva como 12 años en Estados Unidos. Tiene 34 años de edad ella. María Corina hace 2 años que no ve a su familia, porque ella es una valiente, que está ahí luchando. Y el 28 de julio, como dijo el presidente Gabriel Boric, se robó la elección Maduro. Eso fue lo que dijo el presidente Boric. ¿Te acuerdas? En su momento María Corina Machado habló muy bien del presidente Boric. Entonces, Chile aquí debe unirse por la causa de la democracia, la libertad. En nuestro país hay entre 600.000 y 700.000 venezolanos y venezolanas. ¿Y sientes que no está unido hoy día Chile en torno a este tema, sobre todo después de lo que dijo anoche la candidata Janet Jara? Muy decepcionante. Yo tengo mucho respeto por ella, pero en vez de lucir este premio Nobel de la Paz en la lucha por la democracia, con todo lo que vivimos en Chile, ¿no? Insinuando y deslizando esta participación en algún tipo de intento de golpe de Estado, fue muy desafortunado. Yo lo lamento mucho. ¿Se equivocó Janet Jara? Yo creo que perdió muchos votos. ¿O hay algún atisbo de que María Corina haya sido golpista en algún minuto? No, mira, a ver, después de todo lo que, digamos las cosas como son, ha habido algunas declaraciones últimamente de María Corina Machado en que después de haberlo intentado todo, como ha dicho ella varias veces, ¿no? Claro, ella tiene los ojos puestos hoy día en Estados Unidos. Eso es cierto. Pero bueno, yo me quedo con lo positivo. Aquí, mira, en Chile este año y el año pasado, esto fue el 28 de julio del año pasado, la única fuerza política que apoyó incondicionalmente al régimen corrupto de Maduro fue el Partido Comunista de Chile, con declaraciones públicas, no estoy interpretando nada, ¿no? Y yo me quedo con las declaraciones del presidente Boric, que Maduro se robó la elección, que fue realmente lo que ocurrió. Sí, hoy día también llamó mucho la atención que hubo varios gestos de parte del presidente del Comité del Nobel a Edmundo González. Lo llamó en varias oportunidades presidente, lo enfocaba a cada rato la televisión. Bueno, presidente electo porque él ganó la elección. Sí. Pues. Si la verdad es que el Centro Carter tiene publicadas, tú sabes, todas las boletas que se llaman, las actas, ¿no? Y hay un 67% de los votos en favor de Edmundo González, que es el presidente electo, que está exiliado, ¿no es cierto?, en España. Muchos de los líderes, hay una especie de diáspora, ¿no?, de los líderes, los dirigentes de Venezuela, pero la líder indiscutida es María Corina Machado. Y este día del Premio Nobel de la Paz, había otros premios Nobel, pero esta fue la noticia, ¿no? Y ahora ya está ahí está saludando, la estamos viendo en el balcón, impresionante. Ignacio, ¿y por qué María Corina Machado sí logró trascender? Porque ha habido otros líderes de Venezuela en estos 20 años de dureza, de dictadura, como le decimos al día de hoy. Estuvo Ledesma, Capriles, Juan Guaidó. ¿Por qué ella? ¿Por qué ella logró traspasar estos 20 años y convertirse en el epítome de la lucha contra la democracia en Venezuela? Bueno, yo los conocía a todos los que usted menciona. Yo cuando era presidente de la Democracia Cristiana recibimos a varios de ellos en el Consejo Nacional Ampliado del Partido Demócrata Cristiano, que hizo una declaración a Alejandra Krauss muy bien, defendiendo a María Corina Machado. ¿Por qué? Porque ella ha estado siempre ahí en terreno. Yo cuando le decía esta reunión que tuve con ella hace 20 años, cuando la conocí, había una fuerza, ¿no? Ese es el liderazgo. Una persona que más que en el discurso está ahí en los hechos, clandestina desde enero. Con carisma, además. Con carisma, con mucho carisma, con fuerza, con una mirada esperanzada de futuro. Entonces realmente, mira, cuando uno ha visto un Václav Havel en Checoslovaquia, un Nelson Mandela en Sudáfrica, todo lo que fue el mundo comunista, ¿no es cierto?, y su desplome, Lech Walesa que no pudo asistir el año 83, cuando también recibió el premio Nobel, fue Danuta, su señora en ese momento. Entonces yo creo que ese tipo de liderazgo, digámoslo derechamente, cuando en el mundo hoy día hay un cierto retroceso democrático, hay muchos índices, muchos análisis cuantitativos, la palabra retroceso, pero hay otra escuela en la ciencia política, hablo como cientista político, que habla de la resiliencia democrática. O sea, a pesar del retroceso, que es real, que está ahí, hay una resiliencia democrática. Y este es un ejemplo palmario, ¿no?, de cómo la fuerza del pueblo venezolano, 8 o 9 millones de personas fuera de Venezuela. Una diáspora gigantesca. Sí. Es muy impresionante. No, yo derramé algunos lagrimones hoy día después en ese discurso. Me impresionó mucho. Y para el futuro de Venezuela, para todo lo que está pasando, que tiene que ver con Estados Unidos, con Trump y todo aquello, que ya voy a profundizar en eso, ¿qué significa hoy día recibir el Premio Nobel de la Paz y que los ojos del mundo miren a Venezuela? Porque claro, nosotros con Chile tenemos una relación permanente y tenemos un problema además con el tema de la migración venezolana, que ojalá se pueda resolver. Pero hoy día esto salió en los diarios de Japón, de Egipto, de Alemania, de Inglaterra, o sea, dio la vuelta al mundo. Así como el año pasado miramos
Oye, ¿quién ganó el premio Nobel? No lo conocíamos y nos documentamos. Hoy día que los ojos del mundo se pongan sobre Venezuela, ¿qué impacto va a tener? No, esta es una noticia mundial. Sí. Además, ¿por qué, Davor? Porque Nicolás Maduro hoy día está absolutamente aislado internacionalmente. No hemos visto las voces de China, de Rusia, de Irán, que en su momento fueron muy proclives. Algo dijo Cuba hace algunos días, sí, aunque también Cuba está explorando con el Departamento de Estado cuál es el escenario sin Maduro. Nicaragua, que es un chiste ahí con Daniel Ortega y Rosario Murillo. O sea, Nicolás Maduro está en un momento de máxima vulnerabilidad internacional, completamente aislado. En América Latina yo estaba pensando, ¿quién ha sacado la voz? Nadie. Ni Lula ni Sheinbaum en Brasil y México, porque están negociando el tema de los aranceles con Estados Unidos. Bueno, entonces hay un momento, no sabemos lo que va a pasar, hay una acción militar ahí en ciernes, ¿no es cierto?, por parte de Estados Unidos, una movilización naval que no se veía desde la crisis de los misiles, del año 62. Claro. O sea, son 60 años, nunca se había visto algo como esto. Ya. Pero esto de alguna manera puede darle luz verde o más fuerza a Donald Trump para que apriete el botón rojo, porque esta semana dijo, sí, tiene los días contados. Sí, pero no es fácil. Ya, no es fácil. No es fácil, ¿por qué? Porque el 80%, estoy hablando de las encuestas, en Estados Unidos, la opinión pública de Estados Unidos es una democracia, a pesar de lo que uno pueda pensar de Trump. Yo he hablado con usted aquí varias veces sobre esta ultraderecha en el mundo, en fin, pero la opinión pública en Estados Unidos está muy vacunada, por así decirlo, por Irak y por Afganistán, y no quiere lo que se llama boots on the ground. O sea, no quiere una ocupación física territorial de Venezuela, porque eso tiene un desenlace incierto. No sabemos en qué puede terminar. Ahora, toda esta movilización obviamente apunta en alguna dirección desde el punto de vista militar. Se habla que los misiles, que los drones, toda esta operación que partió el 2 de septiembre, van 22 botes, ¿no?, aparentemente con cocaína, no tenemos mucha información, 87 muertos. Naciones Unidas hace 2 semanas dijo que estas eran ejecuciones extrajudiciales. Ese es el término técnico. Entonces, ¿hacia dónde quiere llegar Trump? Hay un momento de máxima vulnerabilidad. Los focos están con María Corina, con la democracia, con la libertad, ¿no? Pero ¿hacia dónde quiere ir? ¿Hacia dónde apunta Estados Unidos? No sabemos. Hoy día en la tarde se confiscó un petrolero que salió desde las costas venezolanas, por parte de Estados Unidos. Estas noticias ahora en la tarde. Pero si cae Nicolás Maduro, ¿qué debe pasar en Venezuela? María Corina lo decía en el discurso de hoy, estamos listos para eventualmente encabezar una transición. ¿Debería ser ella la que se ponga la banda presidencial e ingrese al Palacio de Miraflores o no? A ver, las transiciones a la democracia pueden ser, una, por ejemplo, derrota en una guerra externa. Alemania, Italia, el nazismo, el fascismo, Argentina, las Malvinas, los coroneles griegos. Esa es una posibilidad, ¿no? Otra, un desenlace revolucionario, Nicaragua, el año 79. Pero la gran parte de los 77 transiciones a la democracia en el mundo, entre el año 74, esto partió en Portugal, España, y el año 2012, la gran parte de las transiciones son movilizaciones con algún tipo de pactos, de negociaciones, de concesiones recíprocas. Ese es el patrón de las transiciones a la democracia. Una transición no es una revolución. O sea, usted dice que hay que negociar con Maduro, darle garantía, amnistía o algo por el estilo, que es lo que está pidiendo según lo que se especula. ¿Quiénes están en la negociación? En el entourage, ¿no? El equipo de Maduro. Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, ¿no?, la vicepresidenta, Jorge Rodríguez, su hermano, que es muy potente, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, el ministro de Defensa. Yo no lo he escuchado, no lo he visto. Estos días no aparece. Y el fiscal probablemente, el fiscal. Bueno, no son más de 10 las cabezas visibles, ¿no? Pero ¿qué es lo que lo apoya? Las Fuerzas Armadas, que son parte de una red de corrupción. Hay como 1000 generales en Venezuela. Sí. En Chile hay 32. Bueno, y la inteligencia cubana. La inteligencia cubana ha sabido actuar a tiempo para desbaratar, ¿no es cierto?, algunos atentados que se estaban preparando respecto de Maduro. Entonces, todo es muy precario, pero hay 8 o 9 millones de personas fuera, que es el contingente más fuertemente antimadurista, y ahí estamos. Entonces, siempre hay algún tipo de gobierno provisional, ¿no? Garantías, por supuesto. Bueno, está la conversación telefónica del 21 de noviembre entre Donald Trump y Nicolás Maduro. Sí. Solo ellos saben que lo que hablaron. Maduro se burló de la conversación después. Se burló y empezó a bailar cumbia y no sé qué, ya.
pero está preocupado el hombre. Si cae Maduro, ¿qué puede esperar Chile? ¿Hay un causa-efecto de que eventualmente si se recupera la democracia inmediatamente mucha gente quiera volver a ese país? Nada ¿no? de la noche a la mañana. Estos son procesos muy complejos. En Chile nos tomó 5 de octubre del 88 al 11 de marzo del 90 por lo menos 1 año y medio, después de 15 años de lucha. Muchos no volvieron de inmediato, además. Claro, pero estos procesos son muy complejos. No hay desplome, ¿no?, de un día para otro. Así que no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Pero bueno, hay escenarios y hay la posibilidad de algún tipo de gobierno provisional, de pacto, de negociación, que significa, mira, algo muy importante. Yo he estudiado las transiciones a la democracia hace 40 años, he escrito sobre eso tanto tiempo, que los tratadistas, la experiencia comparada demuestra que hay un momento crítico como este que estamos viviendo ahora, en que el interés institucional de las Fuerzas Armadas, que son una institución permanente del Estado, entra en tensión con el interés personal del dictador de turno, en este caso Nicolás Maduro, o muchos otros a través de la historia. Entonces, esa tensión entre la aspiración personal de su entorno madurista y el interés institucional de las Fuerzas Armadas, en algún momento puede hacer clic y ahí puede haber noticias. Insisto, ¿dónde está Vladimir Padrino? No sabemos, el ministro de Defensa. Yo por lo menos no sé. Pero hay mucha desunión entre las oposiciones, porque claro, María Corina con Edmundo González es un tándem, pero hay otras oposiciones al interior. ¿Se cuadrarán todos como el arcoíris de la concertación detrás de uno solo? Esa es la pregunta del $1.000.000. Le voy a contar una anécdota. Ya. Yo cuando era canciller con el presidente Lagos fuimos en visita oficial con Chávez el año 2005. ¿Ya? Visita oficial, teníamos relaciones bilaterales, y el presidente Lagos, como suele ocurrir en estas visitas de Estado, pide conversar con las fuerzas de oposición. Y Chávez dice, por supuesto, no hay un problema. Bueno, desayuno en un hotel, lo estoy viendo, 22 miembros, de 11 grupos distintos, 22 miembros, y uno de ellos dice, presidente Lagos, nosotros queremos agradecerle esta reunión porque es primera vez que nos reunimos en 7 años. Ya. Chávez había sido electo en el 98. O sea, la oposición siempre ha estado muy dividida, muy dispersa. María Corina Machado tiene sus propios detractores internos. Yo estuve en Caracas con Genaro Arragada, con Juan Guaidó, el presidente interino. Hace unos 4 o 5 años, invitados por ellos, con los asambleístas, en fin, que era un momento también expectante, bueno. Pero ha habido división de la oposición, hasta que el 28 de julio, en la elección, se unieron todos en torno a Edmundo González, hubo una movilización, a mí me recordaba lo que fue el plebiscito en Chile, todo ese recuento paralelo que hicimos acá, yo estuve en eso el año 88, con tanta gente, miles de personas, bueno, y se logró un triunfo que fue desconocido, ¿no es cierto?, por la dictadura corrupta de Maduro. Ignacio Walker, muchas gracias por estar aquí en Vía Pública. Y veremos qué pasa mañana. Eso quiero decir, veremos qué pasa mañana con María Corina Machado. Gracias por venir a Vía Pública. Encantado. Nosotros vamos a la pausa, enseguida estamos de regreso con más aquí en Canal 24 Horas. 11 de la noche con 54 minutos, estamos de regreso en este Vía Pública, mitad de la semana súper corta además, con este fin de semana largo, con el debate ha pasado volando y al domingo vamos a estar todos allí, por supuesto, monitoreando lo que pasa con las elecciones, pero de aquí al domingo todavía queda mucho trecho, vamos a estar atentos, por supuesto, a las últimas actividades de los candidatos presidenciales. Pero no todo es política, ya, pongámosle un matiz a este programa, hablemos de fútbol a esta hora, para los que nos ven quizás ahí en la región del Biobío. Huachipato logra su primera Copa Chile, fulmina el sueño de Deportes Limache y regresa a la Copa Libertadores de América. El conjunto acerero reaccionó en la agonía, se impuso en los penales y será el cupo Chile 4 en la edición 2026 del torneo continental. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! La Libertadores que llega a regiones, no todo pasa en Santiago, así que felicitaciones para el equipo de Huachipato que se lleva este Chile 4 anhelado, por supuesto, por todo ese plantel y por la gente que vive en el Biobío, que además ya tuvo lindas noticias el fin de semana con Deportes Concepción, que también levantó la copa. Veamos cómo están las temperaturas, qué es lo que viene para mañana. Miren, lo mejor de todo esto, me voy a acercar al panel, es que el domingo vamos a tener solamente 26 grados y una temperatura más que grata para el proceso electoral que tenemos en marcha. Mañana 30, el viernes 30, pero ojo con el domingo porque las últimas elecciones han sido muy calurosas. Esta elección además debería ser bastante rápida. La última, con tantos votos, uno se demoraba como 3 minutos, ahora debería ser todo muy, pero muy rápido. Nos despedimos como siempre con música y con un grupo chileno que a mí me encanta. Me encanta, compartí mucho con ellos en los tiempos universitarios y hasta el día de hoy sigo familiarizado con sus canciones y sobre todo con
la energía que tienen. Los Jaivas, que han anunciado una gira nacional e internacional para celebrar los 45 años de Alturas de Machu Picchu, esto a pocos días del concierto en el Estadio Nacional. La formación estuvo integrada por Juanita Parra, Claudio Parra, Mario Mutis, Carlos Cabeza, Francisco Bosco y Alan Rile, quienes interpretaron un repertorio que recorrió distintas etapas del grupo, incluido este álbum tan emblemático de 1981. Tras la presentación del Estadio Nacional, el grupo comunicó en sus redes sociales que la noche del Estadio Nacional nos elevó a un nuevo camino. Alturas de Machu Picchu resonó con toda su fuerza y seguirá su viaje en una gira nacional e internacional. Si bien aún no hay información sobre las fechas, se espera que la gira comience por ahí por abril del año 2026. Un grupo incombustible, patrimonio de la música chilena, orgullo del país, con tremenda energía. Para qué decir tantas canciones que me gustaría tararear, pero no quiero que se cambien de canal. Así que nos despedimos con Los Jaivas. Nos reencontramos mañana aquí en Canal 24 Horas. Que estén muy bien. Buenas noches.